¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Bienvenidos nuevamente a una semana más de actividades. Nos toca el proyecto 6. Estamos en la semana 2. Proyecto 6, semana 2. El tema de esta semana tiene que ver con la producción personalizada a las necesidades de la sociedad. La actividad número 2, noción de derivada, velocidad y aceleración. Proyecto 6, plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Este tema tiene que ver con el área de matemática. Vamos a trabajar para los cursos de segundo BGU. Soy el licenciado Vicente Panchana Vargas. Mi correo vicente.panchana@educacion.gov.es. No se olviden al final de la clase enviarme las actividades de sus evidencias de trabajo el día de hoy al correo institucional. Comencemos entonces la actividad. Proyecto 6, semana 2, actividad 2. Lee la siguiente información y realiza las actividades propuestas. La justicia y la equidad deben verse reflejadas en todos los aspectos de la vida y dentro de las finanzas y las matemáticas. Y una aplicación muy importante es la optimización, que consiste en aprovechar de la mejor manera todos los recursos materiales y humanos, conservando la megadiversidad e igualdad pluricultural. Analiza el problema planteado como modelo y propone una situación similar. Reflexiona sobre el siguiente modelo del problema propuesto. Tenemos aquí un problema propuesto. Leamos el siguiente problema. La gerente comercial de una empresa editorial de Alausí estima que si el precio de un libro de Quichua es de $20, vende 10,000 ejemplares. Por cada dólar que se incremente el precio, las ventas disminuyen en 400 ejemplares. ¿Qué precio deberá fijarse a cada libro de manera que el ingreso para la empresa por la venta de estos libros sea el máximo? ¿Cuál es el monto de dicho ingreso? A ver, aquí tenemos nosotros un problema de lo que es maximización, ¿no? Maximización. La solución sería planteada de la siguiente manera. Este ejercicio ya nos lo da resuelto en la ficha pedagógica, así que voy a explicarles. La solución: los ingresos se calculan multiplicando el precio por el número de ejemplares vendidos. Sería L. Es decir, son $20 que vale cada libro por 10,000 ejemplares que se ha vendido, donde L que viene a ser es el ingreso. Entonces multiplicamos 20 por 10,000. Si X representa el número de dólares en que se incrementa el precio de cada ejemplar, entonces 20 más X es el número de precio del libro. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ir reemplazando. Entonces es el nuevo precio del libro. Entonces serían 10,000 menos 400X. Es el nuevo número de ejemplares vendidos. La función que representa el ingreso en términos del número de dólares en que se aumenta el precio del libro es 20 más X, 10,000 menos 400X, menos 400X. Aquí nosotros estamos planteando una función, tiene que ver con lo que es una función objetivo. La función objetivo. Bien, entonces, una vez teniendo la función objetivo, esta función va a recibir el nombre de función objetivo. ¿Por qué? Porque la función que se requiere optimizar, la derivada de la función es. Entonces, vamos a optimizar esta función derivándola. Bien. Bien, entonces para derivar la función, vamos a multiplicarla. En este caso, los 10,000 menos 400 por 20 más X. Aquí aplicamos una de las propiedades, la propiedad distributiva. 10,000
menos 400X. Aquí aplicamos 400 por 20, serían 8.000 y menos por más, menos 400X. Reduciendo términos semejantes, primero las X, menos 400, menos 800, y 1.000 menos 800 más 2.000. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Como nosotros queremos optimizar el valor, decimos que el ingreso, en este caso, vamos a dar por 0. Vamos a dar por 0, ¿no? Entonces, este valor nos quedaría, pasando al primer número de la ecuación, 800 más 2.000, ¿no? Ya 800 igual 2.000. Despejando la incógnita, serían X igual 2.000 sobre 800. Que simplificado, puedo simplificar la expresión. Y nos quedaría 20 para 8, entonces 2,5. 2,5. Recordemos que X, que va a representar X, va a representar el número de dólares en que se debe incrementar el precio del libro para obtener el ingreso máximo. De esta manera, al incrementar el precio de la venta del libro en $2.50, se obtiene el ingreso máximo. Ya, entonces ya tenemos el incremento que se va a proponer en el libro, que son $2.50 más. Entonces, para calcular el ingreso máximo se sustituye X en la función L. Tenemos la función objetivo L, vamos a reemplazar en la variable por 2,5, 20 más 2,5, 10.000 menos 400 por 2,5. Entonces nos quedaría 20 más 2,5, 22,5, 10.000, 400 por 2,5, 1.000. ¿Ya? Obteniendo todo este valor, lo podemos hacer también en la calculadora, $202.500 es el ingreso máximo. Esto representa el ingreso máximo o el máximo ingreso. Conclusiones. Recuerda que es importante realizar cálculos reales cuando se trata de emprender una empresa. Bien, entonces este es uno de los primeros ejercicios que tiene que ver con lo que es maximización y función objetivo. Bien. La siguiente actividad va a ser analizar la información de las páginas 194 hasta la 201 de su texto de matemática de primer curso de bachillerato. En caso de requerirlo, solicita la retroalimentación de tu docente para resolver el ejercicio 4 de la página 202 del texto de matemática de primero de bachillerato, BGO, y el ejercicio 2 de la página 206. Entonces, estos son los ejercicios que nos está pidiendo el problema, en este caso, resolverlo. Entonces, para aquello, vamos primero a ir retroalimentando los ejercicios de la página 194, perdón, hasta la 201 del texto de primero de bachillerato, primero BGU. Tiene que ver con el tema que vamos a tratar en este tutorial, que no es otra cosa que es el cociente incremental, que todo lo que es nociones de derivadas, todo lo que tiene que ver con las derivadas. La interpretación geométrica y física del cociente incremental o la derivada y la velocidad y aceleración. Entonces vamos a ir reforzando estos temas. Vamos primero entonces con el cociente incremental y la noción de derivada. El cálculo de la derivada de una función aparece el denominado cociente incremental, al que definimos a continuación. Sean AB dos intervalos del conjunto de los números reales, donde f es una función de a en b, a pertenece al valor de a fijo y h pertenece al conjunto de los números reales, tal que h no es igual a 0
y A más H pertenece al conjunto A. El cociente incremental de la función f en el punto A se denota con QH y se define como sigue. Así está la función dada. QHF A más H, FA sobre H, donde A no es igual a 0. Ya, esta sería la función o el cociente incremental que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, para los ejercicios propuestos. Entonces, tenemos aquí un ejercicio propuesto que les he dado para que ustedes puedan resolver los ejercicios que le propone la ficha pedagógica. Son ejercicios similares a los que propone la ficha. Ejemplo, sea H mayor a 0 y H menor a 1, calcula el cociente incremental. Aquí lo he cambiado para que ustedes puedan resolverlo y de esta manera también van a resolverlo mediante la ficha pedagógica. F', que es el valor de la derivada de la función, utilizando el límite cuando x tiende a 0, de la función x más h menos f de x, recordando siempre que en este caso x no va a ser igual a 0, pues no. A cada función de f, a pertenece al conjunto de los números reales que en cada literal se indica. Entonces aquí tenemos la primera expresión. F de x igual x al cuadrado. X pertenece al conjunto de los números reales y el valor de a es igual a menos 1/2. Ya, el valor de a es igual al valor de menos 1/2. Pero aquí vamos a establecer, como nos indica la fórmula, le vamos a poner a, no le vamos a poner el valor de x para no, y así mismo también trabajenlo con la ficha pedagógica, el valor de x. Lo van a trabajar también con la ficha pedagógica, ¿no? Muy bien. Ya. Bien, entonces, lo que vamos a hacer, como aquí tenemos una función cuadrática, x al cuadrado, vamos a sustituir en la función dada. Entonces, derivando, f' de x va a ser igual. La primera función, reemplazando ya x, serían x más h. Recuerden que la función de x vale cada valor entre paréntesis, x más h elevado al cuadrado, menos el otro valor f de x, x al cuadrado, ¿no? Sobre h. Bien, resolviendo aquí esta expresión, tenemos aquí un producto notable. Desarrollamos el producto notable, el cuadrado de la primera, más el doble producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces me quedaría x al cuadrado más 2 y por h y más h al cuadrado. He desarrollado el cuadrado de la suma de un binomio menos x al cuadrado sobre h. Cuando el límite de h tiende a 0, ¿no? Eso lo resolvemos al final. Aquí podemos aplicar o simplificar ya reduciendo términos semejantes. Podemos simplificar x al cuadrado positivo con menos x al cuadrado se elimina. Y me quedaría la expresión f' de x igual el límite cuando h tiende a 0. Serían 2xh más h al cuadrado. Podemos aquí aplicar factor común, factorización, factor común. Entonces sería, el factor común sería h, 2x más h. Simplificamos h y me queda f' de x es igual al límite de h cuando tiende a 0 de 2x más h. Ya, entonces aquí ya vamos a reemplazar el valor del límite. Ya, entonces en el siguiente paso ya no vamos a poner nuevamente el límite, sino ponemos f' de x igual 2x más 0, porque h vale 0. Ya, donde el valor de la función viene a ser 2x. Y ya tenemos el valor de la función, 2x. Ahora, nos está indicando que x va a valer menos 1/2. El valor de x va a valer menos 1/2. Entonces, reemplazando en la función menos 1/2, nos quedaría entonces
2 por menos 1/2, simplificado, el valor de f' menos 1/2 va a ser igual a menos 1. Entonces, ¿qué? La derivada de esta función va a ser menos 1. Si aplicamos aquí, aplicando el cociente incremental o la noción de derivada, sería menos 1. Si aplicamos las fórmulas de derivación, vamos a aplicar las fórmulas de derivación. Para f', igual x al cuadrado. Aquí tenemos la derivada de una función elevado a un exponente o la derivada de una potencia. Esto va a ser igual al exponente multiplicado por la constante. Se sobreentiende aquí que la constante es la unidad. Entonces vamos a multiplicar 2 por 1 por la variable disminuida en menos 1. Entonces aquí vamos a retar el exponente 2 menos 1. 2 menos 1. Que sería igual, la derivada de la función f de x, igual sería entonces 2x, aquí 2 menos 1, ya quedaría solamente 2x, que es la misma función que hemos hallado aquí, a través del cociente incremental. Ya, este ejercicio también lo podemos comprobar a través de la calculadora científica. Yo les he dado también una calculadora científica Casio virtual. Entonces, usted puede hacer la comprobación utilizando la calculadora. Entonces, vamos a ir utilizando la calculadora. Veamos entonces. Tenemos la función. Entonces, aquí utilizamos la derivada. La derivada está aquí, pero vamos a utilizar Shift, la tecla inversa, ponemos derivada. La derivada de la función es x al cuadrado. Entonces, para escribir la variable x, ponemos alfa y la variable x que está acá, elevado al cuadrado. Cuando x vale menos 1/2, menos la fracción sería 1/2. Miren. Y apretamos la tecla igual y nos da menos 1. Es el valor de la función ya derivada cuando x vale menos 1/2. Y nos ha dado el mismo valor, miren. Entonces está comprobado la respuesta. Veamos otro ejercicio, por favor. Sea h mayor 0 y menor que 1, calcule el cociente incremental. La misma fórmula. A cada función f y a pertenece al conjunto de los números reales, como se indica, ¿no? F de x menos x al cuadrado menos 3x. X pertenece al conjunto de los números reales, pero recuerden aquí tenemos que cambiarle el valor de, en vez de a ponerle x. En el texto, ustedes lo tienen como a, pero cámbienlo como x, por favor, ¿eh? Para que puedan desarrollarlo. Ya. Resolvemos entonces. Bien, lo que vamos a hacer entonces primero, reemplazando la función o cociente incremental. Ya, f' entonces serían el valor de x igual límite cuando h tiende a 0 va a ser igual a menos la función de f de x va a estar dada por x más h elevado al cuadrado. Ya. Tenemos la primera, solo la primera que es x más h elevado al cuadrado menos 3 nuevamente x más h menos la otra función que f de x equivale a todo el valor de aquí menos y menos entre paréntesis menos x al cuadrado menos 3x sobre h. Muy bien, entonces vamos a desarrollar esta. Tenemos nuevamente un producto notable. Cuadrado de la suma de un binomio, el cuadrado de la primera, más 2 veces x por h más h al cuadrado. Aquí aplicamos la propiedad distributiva
al eliminar la expresión, entonces 3 por X me quedarían menos 3X, menos por más me quedarían menos 3H. Aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación. Destruimos este paréntesis aplicando la ley de signos, menos por menos más, X al cuadrado, menos por menos serían más 3X sobre H. Vamos ya eliminando esos paréntesis y reduciendo términos semejantes. Como hay un signo negativo delante del paréntesis, cambia todo de signo. Entonces me quedaría menos X al cuadrado menos 2XH menos H al cuadrado menos 3X menos 3H más X al cuadrado más 3X. Reduciendo términos semejantes, aquí yo tengo menos X al cuadrado con más X al cuadrado se va eliminando. Menos 3X más 3X también se elimina. Y me quedaría la expresión f de X, f' de X cuando el límite de H tiende a 0, menos 2XH menos H al cuadrado menos 3H. Ok, seguimos acá, por favor. Aquí podemos aplicar factorización. Entonces, aplicando la factorización, factor común sería H. Comienzo a dividir cada término para H, me queda 2 menos 2H menos H y menos 3. Recuerden que tenemos que dividir el factor común para cada término. Simplificando H con H y me queda f' de X igual el límite de H cuando tiende a 0 va a ser menos 2H menos H menos 3. Ok, entonces aquí yo ya voy a aplicar el límite cuando H tiende a 0. Miren, entonces me quedaría menos 2X menos 0 menos 3. Y esto se elimina y donde la función me quedaría f' de X menos 2X menos 3. Ese sería el cociente incremental de la función derivada. El cociente incremental de la función derivada. ¿Ok? Ahora, reemplazando el valor en esta función de X, me dice que X equivale a un medio. Entonces vamos a ir reemplazando. De X un medio, menos 2 por X que vale un medio. Aquí podemos simplificar. Menos 3. Entonces me quedaría menos 1, menos 3. Me quedaría que F de un medio equivale a menos un cuarto. Menos un cuarto. ¿Ya? Podemos hacer asimismo la comprobación de la función aplicando la fórmula de derivación f' de X ya, f' de X, vamos a sacar la derivación de la función menos 2X. Aquí tenemos la derivada de una potencia donde el exponente va a multiplicar a la constante es menos 1, entonces aquí sería menos 2. Por la variable disminuida en menos 1, el exponente, ¿no? Entonces X va a ser 2 menos 1, aquí quedaría 1. Es necesario ponerlo. Menos 3, aquí tenemos una constante por una variable. Se mantiene la constante y la derivada de la variable de X, que sería 1. Recuerden, aquí tenemos 2 menos 1, nos quedaría 1, ¿no? Vamos a ponerlo de igual manera, 2 menos 1 igual 1. Ya, entonces aquí la derivada nos quedaría menos 2, menos 2X, y 3 por 1, menos 3. Miren, es el mismo valor que se ha establecido en la función, ¿no? Aplicando el cociente incremental por la derivada. Aplicando el cociente incremental es el mismo valor. Miren, aquí está el mismo valor. Y si reemplazamos, obviamente, en esta misma función, el valor de X, que vale un medio, equivale a menos 4.
Ok. Hacemos la comprobación ahora con la calculadora científica. Vamos a hacer la comprobación con la calculadora científica de la función. Borramos todo. Tenemos derivada de la función, en este caso sería menos alfa x, la x está acá, al cuadrado, menos 3x. Menos 3x, alfa nuevamente, y ponemos x. Miren, cuando el valor de x es igual a un medio, x igual a un medio. Apretamos la tecla igual, nos da el valor de menos 4. Ahí está, miren. Entonces, la derivada de esta función, cuando x vale un medio, es igual a menos 4. Está comprobado con la calculadora también. Entonces, de esa manera, ustedes van a hacer los ejercicios propuestos en la ficha pedagógica, ejercicios que hemos practicado de manera similar, para que usted pueda hacer los ejercicios. Siempre el objetivo es que usted haga los ejercicios. Bueno, siempre les propongo ejercicios similares a los que tiene la ficha pedagógica. Muy bien. Vamos con el otro tema. Esta es la primera parte. La segunda parte de los ejercicios tiene que ver con la velocidad y aceleración, ¿no? Un tema de física, velocidad y aceleración. Para el cálculo de la velocidad y aceleración utilizamos las siguientes fórmulas. La velocidad, que utilizando ya derivada de S, que vienen a ser los segundos, por la derivada del tiempo. Derivada de S, derivada del tiempo. Esta es la fórmula para encontrar la velocidad. Para encontrar la aceleración, viene a ser la derivada de B sobre la derivada de T, la aceleración. Ok, veamos el siguiente ejercicio. Un atleta de 50 metros planos establece en sus registros la siguiente función de desplazamiento medida en metros. S de T igual a 4T más 0,05 T al cuadrado, donde T es mayor o igual a 0. Calcula, nos dice, T mayor a 0, que S de T es igual a 50 metros. Ya. Entonces, vamos a calcular la función. Me está indicando aquí que S de T es igual a 50 metros. Entonces, lo primero que tenemos que ir reemplazando es el valor de S de T en la función. Entonces, tenemos que S de T va a valer 50. Entonces, aquí ponemos 50. Miren. Igual 4T más 0,05 T al cuadrado. Ya ordenando la función, ponemos igualamos a 0, 0 igual 0,05 T al cuadrado más 4T. Este valor que es positivo pasa con signo negativo. Ya. Donde ya tenemos la función cuadrática que es 0,05 T al cuadrado más 4T menos 50 igual a 0. Ya. Entonces aquí nos faltó igualar a 0 la función. Vamos a igualarla. Ya, igual 0. Ahí está la función. ¿Qué corresponde a esta función? A una función cuadrática. Esta función corresponde a una función cuadrática, señores. Donde los valores de la constante A vienen a ser A 0,05, B 4 y C menos 50. Están respectivamente aquí. 0,05. El valor de B es igual a 4 y el valor de C menos 50. ¿Ok? Vamos a resolver entonces esta ecuación cuadrática a través de la fórmula general, utilizando la fórmula general, ¿no? Bien, donde tenemos que es el tiempo, menos B más menos la raíz cuadrada B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Esta fórmula ya la aplicamos en su debido tiempo en el primer trimestre cuando desarrollamos ecuaciones y funciones cuadráticas. Ahí aplicamos esta función, ¿no? Vamos a ir reemplazando entonces el valor de B equivale a 4, como las fórmulas negativas serían menos 4 más menos, 4 al cuadrado menos 4 por
A que vale 0,05 y por C que equivale a menos 50 sobre 2 por A que equivale a 0,05. Ya reemplazando esto me quedaría 4 al cuadrado que serían 16 menos 4 por 0,5 y menos 50 que equivale a 10. Y 2 por 0,05 que equivale a 0,1. El valor quedaría aquí de la función 26, pues no. El valor queda 26. A ver, aquí vamos a ir resolviendo. Aquí quedaría 26. 26. ¿Ok? Ya vamos a tomar solo el valor positivo. El negativo no, porque nos va a salir una respuesta negativa. Y recuerden que aquí nos dicen que la función, el valor de t va a ser todos los valores mayores a 0. Entonces vamos a tomar solo los valores positivos. Entonces aquí sabemos que la función cuadrática nos da dos valores. Por eso es la función más y menos, pero solamente vamos a tomar más. Porque si tomamos menos, menos 4, menos la raíz y dividido por 0,1, nos va a dar una cantidad negativa. Entonces no vamos a considerar, esa no aplica la cantidad negativa. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que el valor de t va a ser mayor que 0. Ya, entonces desarrollando esto, solamente el valor positivo dividido para 1 nos da 10,99, que aproximado es a 11. Comprobémoslo en la calculadora. Entonces tenemos menos 4 más la raíz cuadrada de 26 sobre 0,1. Igual nos da el valor en decimales 10,99, que aproximado ya le ponemos 11 segundos. 11 segundos. ¿Ok? Entonces el tiempo es 11 segundos. El tiempo 11 segundos. Ok. Ya. Listo. Ahí está todo el ejercicio propuesto. Acá tenemos otro ejercicio con la misma velocidad. Nos pide ahora calcula el desplazamiento, la velocidad y aceleración en los tiempos que se indican en la tabla. Ya, el tiempo va a estar dado en 2, 4, 6 y 8 segundos. Entonces nos pide calcular el desplazamiento, S de t, la velocidad, V sub t, y la aceleración, sub t. Ya, con la misma función, tenemos acá ST, desplazamiento va a ser igual a 4t más 0,05t al cuadrado. Como nosotros ya tenemos el tiempo, que lo calculamos, el tiempo nos dio 11 segundos, ya vamos a reemplazarlo posteriormente, ¿no? Ya, pero vamos a calcular primero lo que es el tiempo que nos está dando aquí. 2, 4, 6 y 8. Con las expresiones que nos da aquí. Ya, entonces para la primera expresión nos quedaría entonces el desplazamiento cuando t vale 2 segundos. 2 más 0,05, 2 al cuadrado, igual 8,2. ¿Ya? Entonces aquí la primera sería, cuando el tiempo es de 2 segundos, el desplazamiento va a ser 8,2. Así lo vamos a hacer para la otra, de 4, lo que hacemos es reemplazar el valor de t en 4. Y nos da 16,8 y así sucesivamente vamos a hallar las demás. Saben el proceso cómo realizarlo. Ahora, establecemos la velocidad mediante la fórmula. Velocidad v sub t, velocidad en el tiempo, va a ser la derivada del desplazamiento sobre dt. Aplicando la derivación, la derivada del desplazamiento de s. ¿Cuánto es s?
4t más 0,05 t al cuadrado de t. Ya entonces, 4, vamos a ir reemplazando el valor de la derivada, pero aquí tenemos nosotros que derivar esta expresión antes de determinar los valores de t y ir reemplazando. Sacamos la derivada de esta función, que es una función cuadrática. Entonces tenemos aquí el producto de una constante por una variable. Entonces va a ser igual a la constante por la variable de t va a ser siempre la unidad 1, más la constante por la derivada de una potencia va a ser multiplicado el exponente por la constante, 0,5 por 2, por la función elevado al exponente disminuido en 1. Es decir, 2 menos 1. Siempre vamos a restarle. 4 por 1, 4. Y aquí nos queda 2 por 0,05. Nos queda 0,1. T, 2 menos 1. Aquí nos queda T a la unidad. Entonces, esta es la fórmula de derivación. Y con esto voy a sacar toda la velocidad. ¿Ya? Y el tiempo, ¿no? Sustituyendo. Entonces, el tiempo cuando vale 2, 4 más 0,1 daría 4,2. Entonces, cuando el tiempo es de 2 segundos, la velocidad va a ser 4,2. Y así vamos a reemplazar para la otra. Serían 4,4, posteriormente 4,6 y 4,8. Y al final tenemos la aceleración ya en t, la derivada de la velocidad sobre dt. Entonces, asimismo, como ya nosotros tenemos aquí la derivada de la velocidad, entonces lo que hacemos es reemplazar de derivada de la velocidad la función 4 más 0,1 en t de t. Entonces, la derivada de una constante es igual a 0. Más la derivada de la constante por la variable 0,1 y la derivada de una variable siempre va a ser la unidad. Entonces aquí ya se elimina 0 y me queda 0,1 por 1, 0,1. ¿Ya? Este va a ser, como aquí ya se eliminaron las variables, esto va a ser un valor constante, porque no podemos reemplazar la variable t. Entonces va a ser un valor constante para todos los valores de la aceleración, va a ser igual. 0,1, 0,1, 0,1. Recordando siempre que los valores de esta expresión, el tiempo, el desplazamiento va a estar dado en metros, la velocidad metros sobre segundos y la aceleración metros sobre segundos al cuadrado. Metros sobre segundos al cuadrado. Bien, entonces aquí quedan los ejercicios propuestos. Usted ya puede realizar los ejercicios que propone el proyecto 6, la ficha pedagógica. Entonces vaya trabajando ya los ejercicios de la ficha pedagógica. ¿Y cuáles son los ejercicios a resolver? Son los siguientes. Dice, analice la información de la página, la cual ya la hemos realizado, y solicita la retroalimentación. Hemos retroalimentado los ejercicios mediante ejercicios similares, y ahora sí ya puede resolver el ejercicio 4 de la página 202. Ahí está. Ejercicio 4, que es este de aquí, el que va a desarrollar. Este de aquí. Y el ejercicio 2 de la página 206. El ejercicio 2 de la página 206 tiene que ver con velocidad y aceleración. Desplazamiento, velocidad y aceleración. Muy bien, entonces, chicos, les comparto las capturas de pantalla para que usted pueda realizar los ejercicios. De igual manera, le dejo el texto en el grupo. Entonces, hemos terminado el tutorial. Por favor, al final de la jornada, no olvide enviar las evidencias de su trabajo. Bien, gracias por todo y nos veremos en un próximo tutorial.